Ella se desvaneció con las palabras: «Me traicionaste». 3 años después, el millonario se congeló. Ella estaba de vuelta y no estaba sola. Evan Miller siempre había sido el tipo de hombre que creía que el control era la clave del éxito. A los 34 años, como director ejecutivo de Vantage Technologies, era la imagen del triunfo corporativo. Alto, rubio, impecablemente vestido, con unos ojos azules penetrantes que parecían ver unos cuantos movimientos por delante de los demás. En la sala de juntas, su voz tenía peso. Sus decisiones daban forma a los mercados. Sin embargo, en su vida personal, esos mismos instintos a menudo se convertían en armas. Lauren Carter había entrado en su mundo discretamente, no con un currículum impresionante o conexiones corporativas, sino con una calidez arraigada que lo desarmó. Tenía un cabello castaño intenso que atrapaba la luz como madera pulida, ojos castaños profundos que no se inmutaban bajo su mirada, y una forma de hacer preguntas que le hacía considerar respuestas que nunca había ensayado. Se habían conocido en una conferencia donde ella estaba consultando sobre participación comunitaria para uno de los proyectos de extensión de Vantage. Durante los meses siguientes, sus conversaciones se extendieron más allá del trabajo, con llamadas telefónicas a altas horas de la noche, largos paseos, comidas compartidas, donde la conversación de negocios se abandonaba rápidamente por historias sobre la infancia y sueños medio olvidados. Evan había sentido algo con ella que rara vez se permitía: vulnerabilidad. Pero cuando la compañía comenzó a prepararse para una agresiva expansión, EOP, le dijeron que debía eliminar esa vulnerabilidad. Asesores y miembros de la junta, hombres y mujeres que medían la vida en rendimientos trimestrales, comenzaron a advertirle que cualquier complicación en su vida personal podría distraer de la imagen que necesitaban vender. Lauren, implicaron, no era un escándalo, sino un factor de riesgo, alguien cuyos valores no se alineaban con el teatro corporativo de alto riesgo que estaba a punto de desarrollarse. Los susurros se convirtieron en estrategia, y Evan, tan acostumbrado a pensar en términos de movimientos calculados, se convenció de que terminar la relación era la decisión más inteligente. Sucedió una tarde lluviosa en su ático, con el horizonte iluminado detrás de ellos. Él se paró junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, hablando con el mismo tono tranquilo que usaba cuando daba malas noticias a un cliente. Le dijo que el momento no era el adecuado, que ella merecía a alguien que pudiera darle más que los retazos de atención que él podía ofrecer. Y finalmente, casi como para cerrar el trato, agregó: «Esto es lo mejor». Lauren no lloró ni suplicó. Simplemente lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera memorizando al hombre exacto que tenía frente a ella. Luego dijo en voz baja: «Me traicionaste». Con eso, se dio la vuelta y salió, dejando atrás nada más que el leve aroma de su perfume y un silencio vacío que las luces de la ciudad no podían llenar. En los días siguientes, Evan se lanzó al trabajo, diciéndose a sí mismo que había evitado un drama innecesario y había tomado la decisión correcta. Lo que no se dio cuenta fue que su ausencia persistiría de una manera que no podía sacudirse. No tenía idea de a dónde había ido, y nadie a su alrededor parecía saberlo tampoco. Ella había desaparecido por completo, llevándose consigo no solo la comodidad de su presencia, sino una parte de él que aún no entendía que había perdido. En los 3 años que siguieron a la partida de Lauren, la vida profesional de Evan se convirtió en un ciclo implacable de victorias
que se sentían extrañamente vacías. Vantage Technologies se expandió a nuevos mercados, firmó contratos de alto perfil y se montó en el impulso de una OP Record. Fue elogiado en revistas de negocios, invitado a hablar en conferencias y considerado como el ejemplo de un líder hecho a sí mismo, con un enfoque inquebrantable. Sin embargo, cada noche, cuando el ruido del día se desvanecía y las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanas de su ático, se quedaba con el mismo silencio pesado que se había instalado la noche en que ella se fue. Se dijo a sí mismo que había cambiado la distracción por la disciplina, que el éxito requería sacrificios y que extrañarla era simplemente un síntoma de haber permitido que alguien se acercara demasiado. Pero la verdad era más dura. Había un vacío en su vida que ninguna cantidad de hitos empresariales podía llenar. Mientras tanto, Lauren había construido un mundo diferente, lejos de las torres de vidrio y acero que Evan habitaba. Se había mudado a una modesta ciudad costera, donde el aire olía a sal y pino, y donde a la gente le importaba menos su currículum que si se unía a la venta de pasteles de la comunidad. Aceptó un trabajo como maestra en la escuela primaria local, encontrando consuelo en la rutina y en la bondad sin pretensiones de sus vecinos. Pero la parte más importante de su vida llegó discretamente, solo unos meses después de que ella dejara a Evan: el nacimiento de gemelos. Liam y Lucas eran imágenes idénticas el uno del otro, con suave cabello dorado y penetrantes ojos azules que parecían tener más profundidad de lo que sus años podían explicar. Desde el principio, Lauren supo que los criaría sola. Se dijo a sí misma que era para protegerlos de la inestabilidad del mundo de Evan y de la posibilidad de que él los viera como una inconveniencia o una responsabilidad, en lugar de como sus hijos. La vida con los niños era a la vez agotadora y profundamente gratificante. Lauren aprendió a funcionar con un sueño fragmentado, a hacer malabares con la enseñanza y las tomas nocturnas, y a estirar sus modestos ingresos para cubrir todo, desde visitas al médico hasta montones crecientes de ropa sucia. No hablaba de su padre, pero a veces, cuando sorprendía a los gemelos mirándola con esos inconfundibles ojos azules, sentía una punzada de conflicto. Había momentos en los que se imaginaba lo que Evan podría decir o hacer si lo supiera, pero luego se recordaba a sí misma tan rápido al hombre que había elegido la ambición sobre ella, el que la había mirado a los ojos y había decidido que ella no valía el riesgo. Sin embargo, el pasado tiene una forma de presionar contra el presente cuando menos se espera. Los niños se acercaban a su tercer cumpleaños cuando un diagnóstico preocupante comenzó a nublar la pequeña y estable vida que Lauren había creado. Comenzó con chequeos de rutina, pequeñas irregularidades en sus latidos que el pediatra pensó que valía la pena investigar. Lo que siguió fueron visitas de especialistas, escáneres y largas conversaciones llenas de términos que le costaba asimilar. Para cuando el cardiólogo confirmó que ambos necesitarían una intervención quirúrgica, el peso de la situación se asentó por completo sobre sus hombros. Estaba decidida a manejarlo sola, como siempre lo había hecho. Pero en las horas tranquilas de la noche, viendo a su hijo dormir, el pensamiento que había evitado durante 3 años comenzó a resurgir. Si alguna vez hubo un momento en que Evan Miller necesitaba saber la verdad, podría ser ahora. Simplemente no sabía todavía cómo, o sí, podría obligarse a hacer esa llamada. El día en que el mundo de Lauren y el de Evan volvieron a chocar, comenzó como cualquier otro, con ella equilibrando el caos de preparar a Liam y Lucas
para una cita matutina. Los niños estaban inquietos, charlando entre ellos en un lenguaje privado que solo los gemelos parecían entender. Sus pequeñas manos aferrándose a coches de juguete, mientras ella intentaba persuadirlos para que se pusieran las chaquetas. El seguimiento de cardiología había sido programado durante semanas, y ella se había preparado para lo que los médicos pudieran decir, pero no había planeado para el destino que el destino había arreglado. El hospital que visitaron estaba en la ciudad, a horas de su tranquila ciudad costera, y el viaje de regreso requería que pasaran por el aeropuerto regional. Fue allí, en la brillante extensión de la terminal de llegadas, donde ocurrió el momento. Evan estaba bajando de un vuelo desde Nueva York, con la mente todavía enredada en los hilos de una negociación de alto riesgo, cuando su mirada recorrió la terminal y se detuvo en una figura que pensó que su memoria finalmente había suavizado. Lauren estaba parada cerca de la salida, su cabello castaño cayendo sobre su hombro, sus manos firmes sobre los pequeños hombros de dos niños idénticamente rubios. Por un momento, su mente se negó a conectar las piezas. Los ojos azules de los niños, sus ojos, observaban a la multitud con curiosa cautela, y el aire a su alrededor pareció cambiar. El ruido de las maletas rodando, las llamadas de embarque y los pasos apresurados se atenuó bajo el latido de su corazón. Lauren lo vio casi en el mismo momento. Su postura cambió instantáneamente. Se enderezó. Su expresión se volvió cautelosa, como si se preparara para el impacto. Evan, todavía a unos pocos pasos de distancia, buscó en su rostro algo familiar, más allá de las paredes que ella había construido. Notó cómo sus rasgos habían madurado en los años de separación. Las leves sombras de agotamiento bajo sus ojos y la sutil fuerza en la forma en que se sostenía. Los niños, sintiendo su repentina quietud, se giraron para mirarlo directamente. Ese único momento de contacto visual fue como ser arrastrado a un espejo que reflejaba no solo el presente, sino todas las elecciones que habían llevado allí. No hablaron en la terminal. Ella guió a los niños hacia la cafetería justo después de seguridad, claramente con la intención de tener privacidad. Él la siguió, no lo suficientemente cerca como para parecer intrusivo, pero sin perderlos de vista. Cuando finalmente se sentaron en una pequeña mesa en la esquina, ella le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Su tono era tranquilo, pero con una advertencia silenciosa. Los niños permanecieron cerca, apoyados en sus costados, sus pequeños rostros una mezcla de curiosidad y cautela. Evan se sentó frente a ellos, sin saber si empezar con una disculpa, una pregunta o la verdad que acababa de chocar contra él. Lauren le ahorró la elección. Le dijo sus nombres, Liam y Lucas, y sin suavizar el impacto, la realidad de su salud. Habían sido diagnosticados con defectos cardíacos congénitos, y aunque ambos estaban manejándose por ahora, los médicos estaban de acuerdo en que la cirugía era inevitable. Él escuchó. Su instinto habitual de controlar una situación, superado por el simple hecho de que no había nada que controlar, solo el peso de lo que se le había ocultado y la comprensión de por qué ella lo había hecho. Ella habló sin enojo, pero también sin disculpas, explicando que no había querido que sus vidas se enredaran en la maquinaria de su ambición, que había estado decidida a protegerlos de ser una idea de último momento en un mundo que valoraba el beneficio sobre las personas. Sin embargo, aquí estaban, en un momento que ninguno de los dos había planeado, con dos pequeños niños sentados entre ellos, cuyo futuro
podría depender de las decisiones tomadas en las próximas semanas. Cuando ella terminó, el silencio en la mesa era casi tangible. Los niños bebían jugo de vasos de papel, ajenos a la tormenta sobre sus cabezas. Evan los miró, luego a ella, y sintió que el suelo se movía bajo él de una manera que ninguna pérdida o victoria corporativa había hecho jamás. Esto no era un problema de sala de juntas que resolver. Era una vida ya en movimiento, una de la que había estado ausente y de la que de repente supo que ya no podía mantenerse alejado. Lauren no había tenido la intención de contarle a Evan tanto como lo hizo ese día en el café. Pero una vez que la verdad sobre la condición de Liam y Lucas salió, parecía imposible detenerse allí. Describió las citas, las tensas horas en las salas de espera, con los niños distraídos por libros para colorear, mientras ella intentaba memorizar cada palabra de los cardiólogos. Le habló de los plazos quirúrgicos que los médicos ya estaban redactando y de cómo los procedimientos, especialmente para niños tan pequeños, requerirían un equipo de especialistas, un tiempo de recuperación prolongado y un seguimiento meticuloso. Los costos eran asombrosos, no solo en dinero, sino en su capacidad para mantener su trabajo y cuidar a ambos niños a la vez. Había hecho todo lo posible para prepararse para el camino que se avecinaba, pero la realidad era desalentadora. Evan escuchó con una quietud inusual. No estaba tomando notas mentales sobre la estrategia o buscando el ángulo que lo beneficiaría. Estaba asimilando cada palabra como si fuera lo único que importaba. Podía ver el peaje que estos años le habían cobrado, la forma en que su voz transmitía una cierta fatiga que era más profunda que la falta de sueño, la cautela en sus ojos que parecía prepararse para la decepción antes de que pudiera llegar. Sin embargo, cuando hablaba de los niños, algo en su expresión se suavizaba. Había un amor feroz allí, una determinación inquebrantable que le recordó por qué se había sentido atraído por ella en primer lugar. Él le preguntó por qué nunca le había hablado de ellos antes. Lauren no dudó en su respuesta, porque no había confiado en que él los elegiría a ellos sobre las demandas de su carrera, y porque no quería que fueran una idea de último momento en una vida construida alrededor de la imagen y el beneficio. Me fui para protegerlos, dijo, y tal vez para protegerme a mí misma también. Pero eso no significa que alguna vez dejara de pensar en lo que significaría para ellos no conocerte. Su honestidad fue como una cuchilla silenciosa. No lo hirió con volumen, sino con precisión. Por un momento, consideró defenderse, señalando las presiones bajo las que había estado, el consejo constante de su junta, el momento de la OPI. Pero las palabras se sintieron vacías antes de que salieran de su boca. La verdad era más simple. Él había tomado una decisión en ese entonces, y era una que no podía deshacer. Ahora se enfrentaba a otra elección, una que importaba mucho más. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme, y le dijo que quería ayudar, no por obligación o culpa, sino porque también eran sus hijos. Prometió cubrir los gastos médicos, organizar consultas con los mejores cirujanos pediátricos y estar presente para lo que viniera después. Lauren lo estudió en silencio por un largo momento, como si estuviera sopesando la sinceridad en sus ojos contra la historia entre ellos. Finalmente, asintió, aunque su expresión no contenía ningún rastro de rendición, solo una aceptación cautelosa. Si estás en esto, dijo, estás en esto hasta el final. No desaparezcas cuando se ponga difícil. No dejes que otra persona tome decisiones por ti.
Ellos no necesitan un visitante, Evan. Necesitan un padre. El peso de esa palabra se asentó sobre él como armadura y responsabilidad a la vez. Para cuando salieron de la cafetería, el aire entre ellos había cambiado. Los años de separación no habían borrado el pasado, pero algo tácito había echado raíces, un reconocimiento de que, cualesquiera que fueran las batallas por delante, tendrían que luchar contra ellas codo con codo. Mientras regresaban al ajetreo de la terminal, los niños sosteniendo cada uno una de sus manos, Evan se puso a caminar junto a ellos, igualando silenciosamente su ritmo por primera vez. Las semanas previas a las cirugías se difuminaron en un ritmo de visitas al hospital, consultas y constantes llamadas telefónicas que parecían extenderse hasta altas horas de cada noche. Lauren equilibró sus deberes de enseñanza lo mejor que pudo, pero su mente estaba consumida por los próximos procedimientos para Liam y Lucas. Cada nuevo resultado de la prueba era otra pieza del rompecabezas que los cardiólogos necesitaban para decidir el enfoque más seguro, y cada cita conllevaba su propia mezcla de esperanza y pavor. Evan, fiel a su palabra, se involucró por completo. Reorganizó su agenda de viajes, canceló compromisos de oratoria y organizó reuniones con especialistas en los que confiaba de todo el país. Era la primera vez en años que se entregaba por completo a algo sin sopesar su posible retorno, y el cambio le resultó desorientador, pero a la vez tranquilizador. En los pasillos del hospital, su presencia era imposible de pasar por alto. No era la figura pulida de las portadas de revistas. A menudo llevaba jeans desgastados y una camisa simple, inclinado sobre portapapeles con cirujanos, preguntando sobre los protocolos de recuperación, o simplemente sentado al lado de los niños mientras jugaban con bloques de construcción en el piso de la sala de espera. Lauren lo observaba de cerca en esos momentos, notando los pequeños pero inconfundibles cambios en su comportamiento, cómo se arrodillaba para encontrarse con los niños a la altura de los ojos, cómo escuchaba sus historias divagantes sin revisar su teléfono, cómo su expresión se suavizaba cada vez que ellos instintivamente le tomaban la mano. A pesar de su frente cooperativa, la tensión persistía entre él y Lauren, no por hostilidad, sino por el peso tácito de su historia compartida. Hubo noches en las que ambos se quedaban en la sala familiar del hospital, mucho después de que los niños se hubieran quedado dormidos, bebiendo café tibio y hablando en tonos medidos. Ella le preguntó más de una vez si estaba seguro de que podía manejar esto, no solo el costo financiero, sino el costo emocional. Él siempre respondía de la misma manera, no con promesas de perfección, sino con una seguridad constante de que no se iría. La mañana en que las cirugías fueron programadas, el aire en el ala pediátrica se sintió diferente, más pesado. Los niños fueron preparados en habitaciones adyacentes, cada uno con un pequeño animal de peluche agarrado en sus brazos. Lauren se quedó con Lucas mientras Evan acompañaba a Liam, cada uno de ellos dividiendo su enfoque, pero unidos en el propósito. Intercambiaron breves asentimientos en el pasillo, un reconocimiento tácito de que, pasara lo que pasara en los quirófanos, estaban juntos en ello. Cuando las puertas dobles finalmente se cerraron detrás de las camillas, Lauren se hundió en una de las rígidas sillas de la sala de espera, y Evan se sentó a su lado sin decir una palabra. Esperaron en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque lo único que ambos querían, ver a su hijo sano y salvo, estaba más allá de las palabras. Pasaron las horas con actualizaciones que llegaban a cuentagotas de los equipos quirúrgicos. Cada vez que una enfermera salía,
Ambos se ponían de pie al unísono, preparándose. La espera era su propia clase de prueba, probando la paciencia y la fe en igual medida. Para Evan, acostumbrado a resolver problemas a través de una acción decisiva, la impotencia era casi insoportable. Para Lauren, que había llevado esta responsabilidad sola durante tanto tiempo, compartir la carga, realmente compartirla, se sintió a la vez extraño e inesperadamente aliviador. En esa sala de espera, sin la armadura de sus quejas pasadas, comenzaron a verse el uno al otro no como las personas que habían sido, sino como los padres que sus hijos necesitaban que fueran. Cuando los cirujanos finalmente salieron de los quirófanos, sus rostros mostraban el cauteloso alivio de los profesionales que habían navegado por un camino delicado y habían salido del otro lado. Explicaron que tanto Liam como Lucas habían respondido bien a los procedimientos. Las reparaciones habían salido según lo planeado, y aunque la recuperación sería lenta y cuidadosamente monitoreada, el pronóstico era esperanzador. Lauren sintió que sus rodillas se debilitaban con la noticia, una liberación de tensión casi vertiginosa después de tantas semanas de miedo. Evan, de pie a su lado, exhaló lentamente un aliento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. No fue el fuerte aplauso de un hombre celebrando una victoria, fue más silencioso, más pesado, el sonido de alguien que acepta la magnitud de lo que podría haberse perdido. Los niños fueron trasladados al ala de recuperación pediátrica, cada uno en su propia cama, pero lo suficientemente cerca como para que Lauren pudiera sentarse entre ellos y sostener una mano de cada lado. Sus rostros estaban pálidos contra las sábanas del hospital, sus pequeños pechos subiendo y bajando con el ritmo constante de las máquinas que asistían su respiración. Evan se quedó, negándose a irse incluso cuando las enfermeras le aseguraron que no había nada más que pudiera hacer. Recorrió la habitación en pasos lentos y medidos, deteniéndose para ajustar una manta o apartar un mechón de cabello de una frente, su expresión fija de una manera que sugería que estaba memorizando cada detalle. Esas primeras horas de recuperación estuvieron marcadas por intercambios tranquilos entre él y Lauren. Ella le agradeció por estar allí, no por cortesía, sino con la sinceridad de alguien que se había preparado para llevar el peso sola y se sorprendió al descubrir que era compartido. Él admitió que verlos así era más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado en los negocios, que ninguna cantidad de habilidad o influencia podía controlar la incertidumbre que conllevaba ser padre. Hablaron sobre asuntos prácticos, horarios de medicación, citas de seguimiento, la posibilidad de una enfermería a domicilio, pero debajo de esas conversaciones había una creciente corriente subterránea de algo tácito, una frágil comprensión de que estaban reconstruyendo la confianza, no deprisa, sino momento a momento. Cuando los niños finalmente comenzaron a despertar, aturdidos y desorientados, Lauren se inclinó cerca para calmarlos, su voz suave y constante. Evan se puso a la vista lentamente, no queriendo abrumarlos. Liam parpadeó hacia él primero, luego Lucas, sus pequeñas manos extendiéndose al unísono. Sin dudarlo, él las tomó a ambas, una en cada mano, sintiendo la calidez de sus dedos enroscarse alrededor de los suyos. El momento fue silencioso, pero tenía un peso mucho mayor que cualquier declaración que él hubiera podido hacer. Era la primera vez que tocaban a su padre sabiendo quién era, y algo sobre ese reconocimiento se asentó profundamente en él. Esa noche,
Lauren se acurrucó en una silla entre sus camas, rechazando la cama plegable que las enfermeras habían traído. Evan se sentó frente a ella, su postura aún recta, pero su mirada más suave de lo que ella jamás había visto. No hablaron mucho, no lo necesitaban. El zumbido constante de los monitores y la respiración lenta de sus hijos llenaron el silencio. Por primera vez desde que lo había dejado años atrás, Lauren no solo se sintió apoyada, sino acompañada. Y por primera vez en su vida, Evan sintió la total gravedad de lo que significaba ser padre, no como un título, sino como una elección que seguiría haciendo. Todos los días. Los días siguientes a las cirugías se desarrollaron en un ritmo que era a la vez agotador y extrañamente tranquilizador, como si el hospital se hubiera convertido en su propio mundo autónomo. La brillante luz del día que se filtraba por las persianas, el zumbido de las máquinas médicas y el débil olor a antiséptico formaban el telón de fondo de largas horas de espera, de pequeñas señales de progreso. Liam y Lucas, aunque adoloridos y fácilmente cansados, mostraban una mejora gradual con cada día que pasaba. La primera vez que Liam logró una débil sonrisa a la enfermera que trajo su jugo, Lauren casi lloró. Y cuando Lucas reunió suficiente energía para pedirle a Evan que le leyera un libro ilustrado, se sintió como una victoria silenciosa que ninguno de los padres dio por sentada. Evan se había metido de lleno en el papel de estar allí, no de la manera ocasional y superficial que ella había temido una vez, sino en la presencia constante y firme de alguien que entendía que los momentos más pequeños podían ser tan críticos como los grandes. Aprendió a ayudar a ajustar las vías de los niños sin tirar de la tubería. Memorizó sus horarios de medicación e incluso comenzó a seguir su progreso en una pequeña libreta. No había nada glamuroso en el trabajo, pero lo abrazó como si fuera el trato más importante de su vida. Por las noches, después de que los niños se dormían, él y Lauren a menudo salían al pasillo por unos minutos para dejar que las enfermeras hicieran sus rondas. Esas conversaciones eran diferentes de sus intercambios anteriores, menos sobre el pasado, más sobre el presente, y a veces, incluso se atrevían a tocar el futuro. Fue en una de esas conversaciones a altas horas de la noche, apoyados en la pared fría fuera de la sala de recuperación, que Lauren admitió que había pasado años preparándose para la posibilidad de que él algún día volviera a aparecer en sus vidas. Se había imaginado lo que diría, cómo lo mantendría a una distancia emocional segura, pero la realidad se había desarrollado de manera diferente. Verlo cuidar a sus hijos con una paciencia y dedicación que nunca antes había conocido en él, había cambiado algo dentro de ella. Evan escuchó sin intentar defenderse, y en cambio le dijo que verla criarlo sola había sido a la vez humillante y doloroso. Doloroso porque él no había estado allí, y humillante porque ella había logrado crear algo tan firme sin él. La semana siguiente, a medida que los niños se fortalecieron, Evan comenzó a hacer arreglos discretos entre bastidores. Contactó a uno de los mejores programas de rehabilitación de cardiología pediátrica del país y aseguró lugares para Liam y Lucas. Contrató a una enfermera privada para que los asistiera en casa durante la fase inicial de recuperación, no para reemplazar el cuidado de Lauren, sino para asegurarse de que ella no llevara el peso sola. Cuando le habló de estos planes, ella lo miró por un largo momento antes de simplemente decir: «No necesito que arregles todo, solo necesito que te quedes». Su respuesta fue simple: «No me voy a ir a ninguna parte». Llegó el día en que los médicos anunciaron que los niños
estaban lo suficientemente bien como para ser dados de alta. El momento fue a la vez alegre y aterrador, porque dejar la seguridad del hospital significaba volver a un mundo donde cada decisión se sentía más arriesgada. Lauren empacó sus cosas mientras Evan se encargaba del papeleo de alta, y juntos sacaron a los niños en silla de ruedas al aire fresco de una tarde. Por primera vez en años, dejaron un lugar lado a lado, no como extraños agobiados por su historia, sino como dos padres que llevaban la misma esperanza hacia adelante. Y mientras conducían hacia la casa de Lauren, con los niños dormidos en el asiento trasero, se sintió menos como un regreso a viejas heridas y más como el frágil y deliberado comienzo de algo nuevo. En casa, el ambiente era una extraña mezcla de alivio y fragilidad. Los niños ya no estaban rodeados por el constante pitido de los monitores. Sin embargo, el recuerdo de esos sonidos aún persistía en la mente de todos. La sala de estar se había transformado en un espacio de recuperación, con mantas suaves dispuestas, una pequeña estación médica instalada en la esquina, y la enfermera que Evan había contratado, tomando notas en silencio sobre sus signos vitales. Lauren se movía por la casa con una precisión practicada, manejando los medicamentos, preparando comidas ligeras y siguiendo los niveles de actividad de los gemelos. Evan, ya no el visitante ocasional en sus vidas, había comenzado a pasar la mayor parte de sus días allí, su computadora portátil apartada con más frecuencia de lo habitual, mientras elegía sentarse con los niños mientras dormían la siesta o jugaban. A los gemelos les tomó tiempo ajustarse a la presencia constante de su padre. Al principio, todavía miraban a Lauren en busca de tranquilidad cada vez que Evan sugería algo: leer un cuento, construir bloques o ayudarlos a bajar los escalones al patio trasero. Gradualmente, sin embargo, su vacilación se desvaneció. Lucas comenzó a pedirlo por las mañanas, y Liam comenzó a tirarle de la mano cada vez que quería presumir de un nuevo dibujo. Evan fue cuidadoso de nunca presionar demasiado, dándoles espacio para que se acercaran a él en su propio tiempo. Lauren también notó los cambios sutiles, la forma en que Evan parecía medir sus palabras con más cuidado, la forma en que estudiaba sus estados de ánimo, como un hombre que intentaba aprender un idioma por primera vez, decidido a no cometer un error que le costara su confianza. Las noches se convirtieron en un ritual tranquilo. Después de que los niños se acostaban, Evan y Lauren se encontraban en la cocina, hablando con tazas de té. A veces las conversaciones eran ligeras, llenas de pequeñas observaciones sobre el día, y a veces se adentraban en un territorio más profundo. Lauren comenzó a compartir pedazos de los años que él se había perdido. La primera vez que los gemelos se habían reído al unísono, la noche en que ella se había quedado despierta, preocupándose por sus primeras fiebres, la mañana en que los había llevado a los dos a la guardería medio dormida. Evan escuchó sin interrumpir, dejándola pintar una imagen de una vida para la que no había estado allí, pero de la que quería desesperadamente ser parte de ahora en adelante. También hubo momentos difíciles. Los niños tuvieron pesadillas más de una vez en esas primeras semanas, despertándose llorando por sueños que no podían explicar completamente. Lauren corría a su habitación, pero comenzó a notar que Evan llegaba igual de rápido, a veces incluso antes que ella. No siempre sabía las palabras correctas, pero aprendió rápidamente que a veces todo lo que necesitaban era que él se sentara en el borde de la cama y les tomara las manos hasta que volvieran a dormirse. Esas noches lo dejaban completamente despierto, mucho después de que la casa se había quedado en silencio,
dándose cuenta de que ser padre no se trataba de grandes gestos, se trataba de los actos más pequeños y consistentes de aparecer. A medida que la primavera comenzaba a colarse, los niños se fortalecieron. Las visitas de las enfermeras se volvieron menos frecuentes y sus médicos los autorizaron para dar paseos cortos afuera. Ivan estuvo allí la primera vez que se aventuraron al parque juntos, una pequeña victoria que se sintió más grande que cualquier premio o hito empresarial que jamás hubiera logrado. Viendo a los gemelos correr hacia los columpios, sus risas llevadas por la brisa, miró a Lauren, y por primera vez en años, no había una distancia cautelosa en su expresión, solo el reconocimiento silencioso de un triunfo compartido. Una noche después de que los niños se durmieron, Evan salió al porche donde Lauren estaba sentada con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Se sentó a su lado y durante un rato no hablaron. Finalmente, le dijo que no solo se quedaba por los niños, se quedaba porque también quería ser parte de su vida otra vez, si ella lo permitía. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco apartó la mirada. No hubo una declaración dramática, ni un abrazo repentino, solo una comprensión lenta y deliberada que pasaba entre ellos en el aire tranquilo de la noche. En ese momento, ambos supieron que lo que estaban construyendo era frágil, pero era real, y era de ellos. Y por primera vez, el futuro no se sintió como algo a lo que temer. Se sintió como algo que podían enfrentar juntos. En mi opinión, esta historia es una prueba de que la vida sí ofrece segundas oportunidades, pero nunca te llevan de vuelta al lugar exacto donde todo comenzó. No es un cliché, felices para siempre. Es un viaje a través de errores, pérdidas y la comprensión de que el amor y la familia no son solo sentimientos, sino elecciones que debes demostrar con tus acciones todos los días. Me gusta que el final no sea ruidoso o teatral, sino tranquilo, y eso lo hace aún más poderoso. Los personajes no son reunidos mágicamente por el destino. Toman la decisión consciente de moverse el uno hacia el otro, a pesar del miedo y el dolor del pasado. Esta no es una historia sobre personas perfectas, sino sobre aquellos que aprenden a convertirse en una mejor versión de sí mismos por alguien que importa más que su propio ego. La parte más valiosa de este final es que deja espacio para el futuro. Podemos ver que su vida por delante seguirá siendo desafiante, pero ahora tienen un deseo y una voluntad compartidos para enfrentarlo juntos. Y eso es más fuerte que cualquier palabra o promesa.